Bienvenidos, bienvenidas, qué bueno tenerlas por acá. Os escribo a vosotros, hijitos, dije primera de Juan 2:12, ¿sí? Antes que se me olvide, el tema de esta tarde lo titulé Los tres deseos, ¿sí? Así como el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que cuando se nos aparece le dice a usted, tienes tres deseos. Así que algo así más o menos, los tres deseos. Primera Juan 2, versículo 12 en adelante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Atención a los tres deseos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. Hermanos, el apóstol Juan, el discípulo amado, en su último tiempo escribe esta carta. No sé si en la salutación dice a quién está escrita, no recuerdo, pero este hombre se dedica a hablarnos del amor, y obviamente entre sus temas del amor nos hace entender que nuestro amor debe ser enfocado en dos grandes universos. El primero, Dios. Amén. Ese es el universo más grande. Y el segundo universo en el que nuestro amor debe estar enfocado es en nuestro prójimo. Amén. Esos son los dos universos que el apóstol Juan nos muestra en sus tres cartas. Por cierto, muy complicados los dos. Quizás el segundo es más complicado que el primero, ¿verdad? Porque amamos a Dios así medio por default, no medio por, bueno, sí, yo amo al Señor. Pero el segundo es quizás más complicado. Pero Juan dice, ¿cómo se les ocurre decir que aman un Dios que no ven si no aman al que ven? ¿Verdad? Así que, bueno, pero ese no es el tema de esta tarde. Pero, y entonces Juan en su primera carta asume, hermanos amados, que somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, no por el nombre de los pecados, sino por el nombre de Jesús. Entonces Juan, hermanos, asume que a quien está escribiendo estas cartas ya son gente que ha nacido de nuevo, porque le dice a los hijos de Dios, ya sus pecados les han sido perdonados. Nadie, hermanos, que no haya rendido su vida a Cristo, nadie que no haya reconocido a Jesús, nadie que no haya creído en Cristo y recibido a Cristo como su Señor y Salvador, puede ser hijo de Dios. Nadie. A los jóvenes les dice, ustedes conocen a Dios. A los padres, perdón, les dice, ustedes conocen a Dios. Y a los jóvenes les dice, ustedes han vencido al maligno. Miren, hermanos, yo no sé si Juan realmente lo cree así en serio, o solo lo dice por la fe. Porque le dice a los jóvenes, ustedes han vencido al maligno. O sea, lo dice en presente, en pasado, pero dice, ustedes ya han vencido al maligno. Un verbo en participio pasado, ¿no? Ustedes han vencido al maligno.
Y versículos después, Juan lo vuelve a repetir. Les dice: hijitos, los hijos de Dios, otra vez, ustedes conocen al Padre. Le dice a los padres otra vez: conocen a Dios. Juan lo repite y por la fe lo confirma. Y a los jóvenes les dice otra vez: ustedes son fuertes y la palabra permanece y ustedes han vencido al mundo. Hermanos, esta carta de Juan nos da un gran compromiso y una gran responsabilidad. Hermanos, porque Juan nos da una instrucción de cómo debemos caminar. Juan dice: ustedes ya han conocido a Dios. Amén. Nosotros, hermanos que estamos acá, ya hemos conocido a Dios. A los padres, ustedes conocen ya a Dios. A los jóvenes, ustedes han vencido al maligno, al enemigo. Y entonces, hermanos amados, el compromiso que nos da conocer este pasaje es muy alto. Es muy alto. Como dice la palabra, caminen como hijos de luz. Caminen como hijos rectos, como hijos de Dios. Y hermanos, en este tiempo cada vez se nos está haciendo más difícil caminar como hijos de Dios. No es imposible, pero sí es muy difícil. Porque la vida nos presenta muchas situaciones. Porque incluso la vida puede estar llena de dolor que nos puede hacer dudar del amor de Cristo en nuestra vida. Pero Juan dice: ustedes ya conocen a Dios. Ustedes han conocido a ese Alfa y Omega, que es desde el principio y hasta el fin. Él es Dios. Ustedes ya lo han conocido. Comportémonos como tal. Comportémonos como tal. Y entonces, hermanos amados, asumimos nosotros también que ya conocemos todo esto. Lo asumimos, lo creemos así. Yo espero que sí. Ahora bien, la carta en esta parte de Juan es como una especie de advertencia. Y Pablo lo dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 10, versículo 12. La primera carta a Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ¿qué nos puede hacer caer? No pensemos en pecados tremendos. Sí, claro, existen. Pueden hacernos caer. Pero ¿qué puede hacernos dudar? ¿Qué puede hacernos resbalar? ¿Qué pequeño detalle puede hacernos caer? ¿La indiferencia de alguien? ¿La caída de alguien? ¿La traición de alguien? ¿El desánimo? El desánimo, hermanos, es parte de la vida, que si no tenemos cuidado puede hacernos caer, puede hacernos entrar en momentos difíciles, complicados, puede incluso hacernos olvidar de ese Dios que Juan asume que nosotros ya conocemos. Puede hacernos darle oportunidad al maligno como jóvenes, dársela e ir en contra de lo que Juan dice, que ustedes ya han vencido al maligno. A los jóvenes les dice: fuertes, y la palabra permanece. Pero esos pequeños detalles, hermanos, pueden hacer que la palabra ya no permanezca en nosotros. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿A qué le estamos poniendo atención? Si es cierto, el mundo está complicado. Ahora veíamos ese incendio terrible en Hawái, ¿no? No sé si vieron las noticias. Terrible incendio en Hawái. Ahora vemos en las carreteras accidentes, muertes. Cualquiera filma a alguien que queda allí dentro de un carro y cualquiera lo filma y
Y como nos contaba Ceci ahora, en el tiempo de la guerra, ¿no?, era muy común ver los cadáveres de la gente. Y cada vez es más común. Y cada vez, hermanos, nos estamos acostumbrando a, si estamos firmes, cuidemos de no caer. El abandono, ¿no? Ahora es más común leer una noticia que dice: madre abandona a su hijo en un bote de basura, ¿cierto? Ahora es más común, hombre mata a su esposa y luego se suicida. Eso es cada vez más común. Tristemente es cada vez más común. Huracanes, terremotos, sí, ¿y ahora dónde? ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora allá? El mundo habla de tantas cosas, hermanos: guerra nuclear. Hasta una película se acaba de lanzar, se llama Oppenheimer, que se trata, no quiero ser spoiler, pero se trata un poco del padre de la bomba atómica o de la bomba nuclear. ¿Por qué sale esa película en este tiempo? Ahora que Rusia, que Irán, que Corea del Norte hablan de armas nucleares, ¿no? Hermanos, estamos firmes en ese Dios que Juan asume que ya conocemos. Estamos firmes nosotros en ese Dios, en ese Dios que Juan asume que estamos firmes, que Juan asume que hemos vencido al maligno, que ya conocemos. Estamos firmes, gloria a Dios. Cuiden de no caer. Estamos firmes, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cómo sabemos que estamos firmes? Cuando nuestro amor por el Señor, como les decía hace un rato, no es negociable. Puede faltarnos, hermanos, muchas cosas materiales. Tal vez usted sea una persona que quisiera tener más, que quisiera tener cosas materiales, quisiera tener una casa propia, quisiera tener un mejor trabajo, quisiera tener un mejor sueldo. Está bien, quizás solamente quisiera, quizás no lo tiene, pero nuestro amor por Dios no es negociable. Quizás quisiera que sus hijos fueran de otra forma. Quizás quisiera que su esposo, que su esposa fuera diferente. Pero yo no puedo, yo no soy ese genio de la lámpara para decirles: pida usted 3 deseos, yo se los voy a otorgar. No soy ese genio de la lámpara. Lo único que puedo sugerirles y aconsejarles es que sigan firmes en ese Dios que conocemos, en ese Dios que envió a su Hijo por nosotros y murió en la cruz. Estar firmes, y así como estamos firmes, cuidarnos de no caer. Número 2, Juan nos advierte en lo que podemos caer quizá inconscientemente. En el versículo 15, Juan dice lo siguiente: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto es tremendo, hermanos. Esto es muy complicado de asimilar, pero si está aquí escrito es porque debemos tener cuidado. Juan dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, amar las cosas del mundo nos reduce el amor de Dios para nosotros. Yo no le encuentro otro significado y otro. Yo quisiera que dijera: no, miren, tranquilo, Dios siempre, porque es lo que decimos, ¿no? Dios siempre te ama. Dios siempre, sí, hermano, Dios siempre nos ama. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero Juan es contundente y dice: ustedes solo tienen 2 opciones. La primera es: o aman al mundo o aman a Dios. No hay una tercera opción. Pero ¿qué es amar al mundo, Abraham? ¿De qué se trata amar al mundo? Usted puede leerlo más clara y más extendido en la carta de Santiago, cuando dice: hermanos, cuidado,
que no ustedes saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y entonces, Abraham, ¿de qué se trata amar al mundo? Porque podemos interpretarlo así como amamos a la gente del mundo y tenemos que predicarles y por amor los traemos a Cristo. No, esta ocasión Juan no se está refiriendo a eso. Juan no está diciendo amen al mundo y tráiganlo a Cristo. Déjalo, Daniel, gracias. Déjalo allí, por favor. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis, qué tremendo, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, qué tremendo es esto. Cualquiera de nosotros que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, ya no podemos andar en reuniones en las que no debemos de andar. Ya no podemos compartir con gente con la que no debemos compartir. Ya se acercan los últimos meses del año, ¿verdad? ¿Cuántos son empleados de alguna empresa por aquí? Déjenme ver sus manos levantadas. ¿Son empleados? Bueno, ya vendrán, Henry, las fiestas navideñas, ¿sí? Sobre todo en la empresa que ahora trabajas. Ya vendrán las invitaciones, ya vendrán los amigos. Hermanos, ya no podemos andar en reuniones que no nos convienen, que no son lícitas, pero que no nos edifican según la palabra de Dios. Ya no podemos hacer algunas cosas de la misma manera como las hacíamos antes. Ya no podemos hacer negocios de la misma manera como los hacíamos antes. Ya no pueden tratar a sus hijos como el mundo corrige, entre comillas, a sus hijos. Ya no podemos tratar a nuestro cónyuge de la misma manera como el mundo trata a su esposa o a su esposo. Eso es básicamente lo que la palabra nos dice. Hey, cuidado. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y Juan es contundente, hermanos. Si nosotros amamos más las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Lo único que habrá en nuestra vida será fantasía, quizá nada más. Será una especie de cariño, pero ese amor genuino, ese amor auténtico de Dios para con nosotros, difícilmente va a estar en nosotros. Número 1, amar al mundo. Número 2, los deseos de la carne. Gálatas 6:16 dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y allí, hermanos, nos da un listado la palabra del Señor. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Adulterio, fornicación, terrible, inmundicia, Dios guarde, lascivia. ¿Qué es lascivia? Exceso, deseo de sexo, eso es, idolatría, hechicerías, enemistades. Ay, Señor Jesús. Señor, estaba bien lo demás, el adulterio y las hechicerías y la lascivia y todo eso, Señor, pero ¿tener enemistad con alguien es una obra de la carne? Y no solo eso, pleitos. ¿Cuántos pleitismos? No me levanten la mano.
Yo soy pleitista, hermanos, en el tráfico, lo confieso. Yo sí soy pleitista. ¿Y ustedes? Hermanos, yo lo confieso. Ustedes saben, yo poco hablaré de mis cosas buenas. Casi no me interesa que la gente conozca mis cosas buenas. Cuando yo hablo de mis cosas malas, siento que ustedes se identifican más conmigo. No confíen en pastores que hablan solo lo bueno de ellos. Confíen más en los que hablan más mal de ellos. Yo soy pleitista. Y hoy yo debo entender y decir: Señor, se me reduce el amor cuando el pleitista dentro de mí brota. ¿Qué más? Celos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no piense en su esposo, en su novio, en su novia, jóvenes que están aquí esta tarde. Hay celo ministerial, por ejemplo, ¿no? Hay celo de los hijos. Hermanos, usted, el que tiene hijos, va a dejar de ser celoso el día que entienda que siempre hay un cipote más inteligente que el suyo, siempre. Y cuando usted sea feliz con los talentos que Dios decidió darle a sus hijos, porque su hijo no es igual que los demás, ni ellos son iguales a los suyos, ¿sí? Y usted esté feliz, aunque el niño le cueste aprenderse la tabla del 7, que ya ni yo ni me acuerdo cómo es. Hermanos, celos, iras. No tengo que explicar eso, ¿verdad? Iras, contiendas. ¿Se los explico? Contiendas, disensiones, envidias. Hermanos amados, el primer deseo que debemos pedir al Señor que erradique o que le baje, porque erradicarlo creo que no podríamos. Siempre tendremos esa lucha, como dice Gálatas, la lucha del espíritu contra la carne, y ambas se oponen entre sí. Pero sí decirle al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, no quiero ser tan pleitista, Señor. Ayúdame, yo tengo enemistad con alguien. Hermanos amados, ¿entienden lo que digo? En la iglesia del Señor está llena de enemistades. Y Pablo es contundente, nos dice: ¿saben qué? Ese es un deseo de la carne. Y no solamente eso, sino que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, eso a mí me atemoriza, hermanos y hermanas. Las enemistades. Y entonces Pablo en otra parte nos da la solución y dice algo maravilloso: en cuanto a ustedes les sea posible, traten de estar en paz con todos. Mario, usted trate de estar en paz conmigo. Si yo no quiero estar en paz con usted, esa es una decisión errónea mía, pero usted ha hecho lo correcto. Usted buscó, usted llamó, usted se mostró, sobre todo con los músicos, ¿no? Que nos cuesta bastante. En medio de los músicos, Henry, tú que tocas también en lo sinfónico, en lo secular, ¿hay o no hay celos? Hay contienda, es tremendo, ¿no? Pues Henry, tú eres luz, tú eres sal, tú eres la luz del mundo. En lo que a ti respecta, trata de estar en paz con todos. Dios te dio a ti lo que te dio a ti, disfrútalo. Quizás no seas tan bueno como uno de ellos, pero Dios te ha dado a ti lo que Él ha querido. Cuidado con las enemistades, hermanos amados. El deseo número 2, los deseos de los ojos. Primero, deseo de la carne. El deseo de los ojos, o como diría un nicaragüense, de los ojos. Los ojos.
Eclesiastés capítulo 1 versículo 8. Eclesiastés capítulo 1 versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Qué increíble eso que viene a continuación. Nunca, hermanos, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Por eso es que Betty la Fea nos aventamos 16 capítulos en el día. Bueno, ya la quitaron de Netflix, gracias a Dios. Ya viene Virgin River, que es una serie que hemos visto con mi esposa. Muy buena, muy sana, gracias a Dios. Pero hermanos, por eso es que el ojo, cuando comienza a ver, la pregunta es: ¿qué estamos viendo? ¿Qué entra por esa ventana del alma, no? ¿Qué entra? Por ahí entra la envidia, hermanos, ¿cierto? Por ahí veo la ropa de, por ahí veo los hijos de, por aquí, por el ojo es donde percibo. Y escuchen el consejo que Jesús nos da. Gracias a Dios es una metáfora nada más. Mateo 5:27 dice: ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarle, ya adulteró en su corazón. Por tanto, dice Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Gracias a Dios, es solo un ejemplo figurado. Gracias a Dios. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, otra vez la palabra nos habla de salvación o condenación. Las obras de la carne: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es mejor que entre sin un ojo a la vida eterna que completo al infierno. Wow, hermanos amados. Los ojos, las ventanas, ¿qué es lo que vemos? Y yo creería, hermanos amados, que esto va ligado a las obras de la carne. Van de la mano con lo anterior. El ojo alimenta el deseo de la carne, pero también el ojo, hermanos, alimenta el deseo del Espíritu. Cuando leemos su palabra, cuando escudriñamos su palabra. También el oído, aunque Juan no lo dice, solamente habla del deseo de la carne, el deseo del ojo. Jesús dice ahí, el ojo, Eclesiastés dice: el ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Hermanos, y paralelamente hablando, también dice la palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra del Señor. Aleluya. Hermanos, yo solo les pongo el panorama amplio. Cada uno decide qué opciones tomar para sí mismo. Y el tercer deseo, como lo menciona Juan, la vanagloria de la vida. Les leo el versículo para que lo recuerden. Primera Juan 2, capítulo 16. Porque todo lo que hay en el mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Número 3, la vanagloria de la vida. O como dice la Nueva Traducción Viviente, el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Tienes ahí, gracias, ahí está, ¿verdad? Gracias, Daniel, sí, ese es. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, el ojo. Y el tercero, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Segunda Timoteo
capítulo 3, versículo 1. Segunda Timoteo, Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, 2 puntos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos amados, aunque se oiga un poco difícil, pero cuando nosotros nos llenamos de vanagloria, cuando nosotros nos llenamos de lo que dice la palabra, del orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones, nos hemos convertido en lo que Pablo advirtió a Timoteo, en gente amadores de nosotros mismos, avaros, hermanos, vanagloriosos y soberbios. La vanagloria siempre va acompañada de altivez. Hermanos, no puede llegar una persona a una especie de poder, y ustedes lo pueden ver en políticos, lo pueden ver en cargos altos de alguna empresa, ustedes lo pueden ver en cargos altos, incluso ministeriales. Mi mamá decía: el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se puede volver. Más o menos traducido es lo que quiere decir. Hermanos, no es posible. Por eso quizá Dios a veces no nos permite llegar un poco más arriba, porque debemos aprender a estar contentos siendo el segundo. Quien no es feliz siendo el segundo y tercero, cuando sea primero le va a ser un problema. Va a ser un problema. Hermanos, no es posible que haya cristianos nacidos de nuevo, hijos de Dios, que el día que ocupan un cargo público, un cargo visible, un cargo importante, que obtienen una casa, una herencia, un título universitario, un máster, un PhD, lo que ustedes quieran, no es posible que haya un cristiano que logra algo y se vuelva vanaglorioso. No existe, no debe existir. No debe existir. Y Juan es contundente y nos dice: no pueden ustedes estar orgullosos de los logros y las posesiones. No pueden, porque si no se convierten en gente vanagloriosa, en gente que ha perdido el rumbo correcto. Hermanos, para ir terminando, el ejemplo de Jesús siempre fue un ejemplo no de pobreza, no nos confundamos, porque la pobreza es un estado mental. ¿Lo dije bien, mi amor? Sí. La pobreza es para los haraganes. ¿Podemos nosotros como hijos de Dios tener momentos de escasez? Sí, pero pobres no. Y esto va en contra de lo que decía el profeta Aniceto por Sisoca. ¿Se acuerdan? Pobres no somos, decía. Pisto es lo que no tenemos. Va en contra totalmente de eso. Eso es para haraganes. Eso es para gente que vive esperando vivir a saber de quién. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero la pobreza es un estado mental. Ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Me emocioné con Aniceto por Sisoca. Ya me acordé. Jesús nunca fue pobre. Él vivía una vida justa, en justa medida y razón. Cuando llega un hombre y le dice: mira, déjame primero hacer algunas cosas que me faltan para seguirte. Jesús le dice: el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero yo no tengo un lugar. Jesús no estaba hablando de pobreza, hermanos. Jesús, por favor,
Jesús es el dueño, el Rey de Reyes. Es absurdo considerar a Jesús y decir que era pobre. Jesús no era pobre, que se hizo pobre es diferente. Para darnos a nosotros el ejemplo de humildad y sencillez. Usted puede tener $1.000.000 en su cuenta de banco y ser el hombre más miserable de la historia. Usted puede tener $40 en su cuenta de banco y ayudar, porque no ayuda, no da el que tiene más, da el que tiene en su corazón el agradecimiento. Y entonces, hermanos, eso va en contra totalmente de lo que el mundo vive en este tiempo. Yo lo diré siempre en este lugar: ojalá y un día todos tengan una casa propia y que sea grande, y que usted pueda tener en su cuenta de banco y un día amanecer y decir: me quiero ir para Colombia, y comprar un boleto e irse. Ojalá y puedan tenerlo, porque eso no es malo. Y si puede comprarse un boleto en primera clase, mejor todavía. Pero el ejemplo de Jesús nunca fue de soberbia, nunca fue de vanagloria. No es lo mismo ser agradecidos que ser exhibicionistas, lo he dicho siempre. El agradecido entiende que debe dar gracias a Dios en todo, por todo. Hermanos, el ejemplo de Jesús va en contra de la torcida y retorcida teoría o teología de la prosperidad. Dios nos ayude y nos guarde de eso, y podamos seguir, hermanos, el ejemplo de Jesús. Y no estoy hablando de dinero. Usted puede tener mucho en su cuenta y ser una persona íntegra, y ser una persona correcta, una persona humilde y sencilla. Que eso sea siempre el deseo de nuestro corazón. Entonces, hermanos amados, el último, este deseo de la vanagloria de la vida, es el que para mí, del que más debemos cuidarnos, porque no pareciera ser tan malo, ¿verdad? No pareciera decirle a alguien: si yo comencé eso, ¿y por qué? Yo soy fulano de tal, tengo mi derecho. ¿Por qué? Pareciera que no es tan malo. Pero, hermanos, no olviden que todo está en la motivación y en la actitud del corazón. Cómo hablamos, cómo respondemos, cómo argumentamos, cómo sugerimos, incluso si usted es jefe, cómo ordena. Todo debe salir de un corazón lo más conforme al corazón de Dios. Vamos a orar, hermanos, esta tarde, y que Dios nos ayude con estos deseos y muchos más, que no se nos van a quitar, sépanlo, porque dejaríamos de ser carne. Siempre los vamos a tener, pero es mayor, dice la palabra, el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que el Señor nos ayude a controlarlos y a caminar de la manera más sencilla e íntegra a los ojos de Dios. Padre, muchas gracias te damos esta tarde.